Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal, ADN Logistics. Hoy estamos con la sexta entrega de la sección Importando con. Una entrega muy interesante en la que si sois empresas que tenéis los primeros pasos en mercados internacionales o organizaciones con ya actividad respaldada en mercados internacionales, os recomiendo encarecidamente que os quedéis, porque hoy contamos con Manuel Samper, un experto en materia aduanera que nos puede asesorar, nos puede formar y nos puede ayudar a entender cómo funcionan los trámites aduaneros, la fiscalidad internacional y el comercio internacional en el bloque de la logística. Así que creo que va a ser muy interesante darle paso para que empecemos a escuchar esta interesante conversación. Vamos a darle entrada y empezamos. Muy buenas, Manu, bienvenido. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí como somos del mundo de la logística, pues ya sabes, a 1000 por hora, como siempre. A 1000 por hora, a tope. Pues bien, antes de empezar y ponernos en materia, me gustaría lanzar la primera pregunta que siempre lanzo a todos los invitados. ¿Quién es Manuel Samper? Bueno, pues Manuel Samper soy yo, soy agente de aduanas. Llevo ya desde el año 2004 en el sector, que empecé a trabajar en la empresa. Manuel Samper también es mi empresa, que se llama como yo, Manuel Samper SLU. Somos una agencia de aduanas y una asesoría en comercio exterior. Y Manuel Samper pues también fue mi padre, que fue el que comenzó la actividad por el año 1978 y que yo he tratado de continuar. Así que en la parte que a mí me toca, o la empresa actual, que también se llama igual, somos agentes de aduana, trabajamos en todo el territorio nacional, damos servicio aduanero en todas las aduanas nacionales. Por un lado, por la parte del despacho aduanero, que es la parte más habitual y más conocida, y por otro lado, pues somos una asesoría o consultoría de aduanas y de comercio exterior, que abarcamos pues todos los campos del mundo aduanero, que es estrecho, pero es muy profundo y tiene muchísimas implicaciones en las que hemos decidido especializarnos. Muy bien, y entiendo que un poco por legado familiar, pero sí que me gustaría preguntarte por cómo fueron tus inicios y el porqué de empezar dentro de este sector a desarrollarte profesionalmente. Bueno, en mi caso pues me viene de teta, porque empezó, bueno, mi familia ha estado vinculada a la logística varias generaciones atrás. Los orígenes son en un pueblo cerca de Alicante que se llama Torrevieja, que es bastante conocido Sí. por sus salinas, por su producción de sal. Y ya pues en tiempos de mi abuelo, pues mi abuelo se dedicaba a la logística de la sal, un tema bastante específico que se distribuía por toda Europa y tal. A raíz de ahí pues fue evolucionando el tema. Mi padre montó la agencia de aduanas en el año 78, como te he comentado antes. Sí. Yo siempre lo he tenido en casa. Cuando estaba estudiando en la universidad, pues para ganarme unas perrillas me venía a trabajar pues, los veranos o los huecos que podía tener, me gustó y decidí encauzar ya mi carrera profesional por aquí al 100%. O sea, que lo has llevado en vena prácticamente toda tu vida. Sí, de siempre. Sí, Lo has sí. llevado en vena de siempre. Y durante todos estos años, trabajando ya desde el año 2004 o incluso viendo la evolución y la trayectoria de tu padre cuando estaba gestionando la empresa, ¿cómo crees que ha cambiado la aduana? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, como todos los sectores, muchísimo, muchísimo. Claro. De hecho, la manera de trabajar que tenemos hoy en día pues no tiene nada que ver. Hombre, el fondo, los fundamentos son los mismos, pero la forma pues ha cambiado por completo porque hemos pasado principalmente de un entorno papel al 100% a un entorno digital, no te voy a decir al 100%, pero al 90 y muchos por cien. Todavía nos quedan algunos documentos que mover, pero cada día, documentos físicos me refiero, Sí, papel físico. cada día son menos habituales. Y luego la relación con la aduana pues ha pasado de ser una relación bastante personal, Sí. fruto de lo mismo. Nosotros, cuando yo empecé a trabajar, teníamos que bajar a despacharlo a la aduana todo. Teníamos las declaraciones de importación o de exportación, teníamos que imprimirlas en unos formularios que había antiguos, además con impresoras de estas, Claro. de agujas, de estas que sonaban criscas, y teníamos que imprimirlos, bajarlos y que la aduana pues nos los despachara, nos los sellara y firmara personalmente el inspector. Sí. Luego pues repartir los papeles a los distintos transportistas, a los distintos importadores, a las distintas almacenes o donde fuera para que se pudieran sacar las mercancías. Con lo cual, esto ha evolucionado hoy en día a un entorno súper digitalizado,
que nos ha hecho ganar productividad, lógicamente, a todos los agentes. Nos ha permitido ampliar nuestro campo de actuación, porque hoy en día pues, nosotros desde Valencia pues, podemos trabajar en Barcelona, podemos trabajar en Algeciras, podemos trabajar en Madrid, podemos trabajar en cualquier punto sin problema, aunque siempre necesitas tener alguna persona en la plaza, porque pueden suceder situaciones rojas o a veces hay que desbloquear algún asunto o tener cierto conocimiento de campo, pero hoy en día es un entorno digitalizado, muy fuertemente digitalizado, como toda la agencia tributaria, que al final es la que nos da paraguas en aduanas. Y bueno, esto va a más. Si en los últimos 20 años esto ha cambiado muchísimo, pues los próximos 5 o 10 pues se avecina otra super revolución. Por un lado, por una reforma normativa que viene, que están hablando de que se empiece a aplicar en el 2028, gradualmente terminando en el 2036, que sería, luego hablaremos de ella, sí, una reforma bastante profunda de la normativa y de la forma de proceder. Y luego el entorno que nos está afectando a todo el mundo, que es todo el tema de la inteligencia artificial y digitalización de procesos, que está siendo revolucionario en nuestro sector y en todos los demás. Precisamente, y esto es un poco ahora un tema que estoy pensando mientras estoy escuchando, ahora mismo se me viene a la cabeza la duda de cómo crees que va a afectar la inteligencia artificial de aquí a un margen de 15 o 20 años. Creo que nadie lo sabe porque es una pregunta que, viendo el histórico de los últimos, no te digo 20, de los últimos 4 o 5 años, no puedes hacer una especulación clara, o sería eso, especular, pero más que nada, ¿hacia dónde podemos llegar en temas aduaneros con el tema de la inteligencia artificial? A ver, el avance tecnológico es exponencial. Entonces, hoy en día, hacer previsiones a 15 años, tendríamos que tener la visión de Julio Verne, vamos. Exacto. A más corto plazo, que es por lo que hay hoy en día o hacia dónde están evolucionando las herramientas de inteligencia artificial en lo relativo a la gestión logística y en particular a la aduanera, se basan en una mejora de la productividad. O sea, ya existe la posibilidad de ciertas herramientas o la posibilidad de crear ciertos agentes de inteligencia artificial que te ayudan al trabajo más manual, sí, o más mecánico de introducción de datos o de buscar ciertas informaciones, pero todavía no hay ninguna que te dé la fiabilidad necesaria para trabajar en logística o en concreto en aduanas, que estamos hablando de declaraciones fiscales y tal, porque, por ejemplo, una actividad muy típica de nuestro sector es tener unas documentaciones y tener que trasladar esos datos a unas declaraciones que se transmiten a la agencia tributaria, ¿no? Extraer esos datos de unos documentos y meterlos en el sistema de la aduana para poder transmitirlos. En ese sentido, las mejores herramientas de IA que yo he podido ver, pues te están dando un 80, un 85% de fiabilidad, lo cual te quita mucho trabajo, pero sigue siendo muy necesario un componente humano para hacer una revisión, porque no es admisible una tasa de error del 15%. Entonces, a día de hoy estamos hablando de una mejora de la productividad. Yo lo comparo creo que hay que utilizarlo, lógicamente, porque si no nos vamos a quedar viejos, quien no lo vaya utilizando. Repito que estoy hablando de aduanas, pero te lo podría plantear para cualquier otro sector. Es extrapolable. Y sería el equiparable a si hace 15 años o 20 años pues nos hubiéramos negado a utilizar el Excel, o nos hubiéramos negado a utilizar el correo electrónico, o nos hubiéramos negado a utilizar Internet. Todas estas herramientas nos han dado una productividad tremenda. Pues esto va a ser otro paso más y se supone que nos va a generar una mejora de la productividad, una bajada de la tasa de error, porque al final todo lo que se automatiza pues te baja los errores, pero no veo que aquí no vayan a hacer falta las personas, que es el miedo que se tiene muchas veces con esto de la IA, es que van a venir agentes IA o robots o llámalos como quieras y nos van a sustituir. Bueno, yo no me pongo en ese escenario, pero sí que me pongo en el escenario de que va a ser necesario implantar este tipo de herramientas nuevas conforme vayan evolucionando y estar al día y ganando esa competitividad. Dentro de 15 años, que no sean efectivamente y no hagamos nada a nadie, pues no lo sé, yo a 15 años no te sé decir porque esto va a una velocidad alucinante. Suena utópico el ver que no estemos nosotros las personas haciendo nada. Yo sí que es verdad que me planteo la situación de que la inteligencia artificial es una especie de asesor o de herramienta de ayuda, pero que de momento
y en un espacio de 4 o 5 años va a prevalecer el criterio de la persona. Al final tienes ese apoyo, pero siempre debe prevalecer tu criterio para ver si, pues en este caso tienes ese margen de error del 15% y tienes que actuar y tienes que intervenir. Pero bueno, veremos de aquí. Ahora, si hace 5 años nos hubieran dicho que íbamos a estar viendo las cosas que yo he visto que hacen sistemas, no nos las habríamos creído. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 10? Pues no lo sé. No lo sé. Y Manu, me planteo, con toda la experiencia acumulada, si tuvieses ahora mismo a una empresa que va a empezar a trabajar en mercados internacionales, con exportaciones, con importaciones, ¿qué primer consejo le darías para evitar un error muy común que te suelas encontrar en las empresas que empiezan a dar esos primeros pasos? A ver, las connotaciones que hay que tener en cuenta para la aduana son muy amplias. Entonces yo lo reduciría a un consejo. Y es que pregunten. O sea, es fundamental. Antes de hacer la compra, y esto es muy importante, o la venta, al final ya todas las empresas, precisamente por todos estos medios que tenemos hoy en día, que venimos hablando, se mueven en un contexto internacional, muchísimas de ellas. Cuando yo empecé, la mayoría de empresas no tenían comercio internacional, o tenían muy poquito, las grandes sí, pero las pymes todavía les costaba mucho. Hoy en día cualquiera es capaz de comprar en China o vender en Estados Unidos. El mundo se ha hecho pequeño con todo este tipo de herramientas. Logísticamente es relativamente sencillo, sobre todo si buscas países a lo mejor muy residuales es más complicado, pero los grandes mercados todos tienen una buena línea de transporte, están al alcance logísticamente. Tienes empresas, desde las empresas de paquetería y de courier tipo FedEx, UPS, todo este tipo de empresas que te dan una cobertura global, y luego pues a nivel de envío más grande pues tienes líneas aéreas, tienes navieras que te conectan con todo el mundo y es relativamente sencillo. Pero siempre que tienes una operación de comercio internacional tienes dos aduanas, por lo menos. Tienes una aduana en origen y una aduana en destino. Y ahí tienes dos pasos críticos que es muy importante considerar. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién va a asumir la responsabilidad ahí? ¿Quién va a efectuar los trámites? ¿Y qué necesito? Y además, en función del producto que tenga, pueden ser cosas muy variopintas. Desde cuánto voy a pagar de impuestos, aranceles, que es lo primero que nos viene a la cabeza a todo el mundo. Pero luego hay una serie de requisitos que son los paraduaneros, que son pues, sanidad, los controles de calidad, los controles fitosanitarios, cuando hablamos de medicinas o productos de farmacia, pues todos los requisitos farmacéuticos que son muy duros. Y eso es fundamental porque nos puede llevar la operación al traste. Entonces, lo fundamental es informarse bien y tener un buen asesor de aduanas antes de hacer la operación. Cuando estamos planteando la operación, cuando estamos negociando, en ese momento tenemos que saber las cartas con las que jugamos. Y yo normalmente siempre recomiendo tú hacerte cargo o tomar control de los trámites aduaneros en tu país o en tu zona aduanera. Si yo soy español y exporto, yo tomo la responsabilidad de lo que hay que hacer en mi aduana. Y tu cliente, a ser posible, porque luego las negociaciones comerciales pues, son muy variopintas, pero tu cliente en destino que se haga cargo del asunto. Y si en su contrario, igual, si yo estoy importando, pues que mi cliente se haga cargo de su aduana de exportación y de los requisitos que necesita allí para poder exportar con éxito, y yo me haré cargo de los requisitos que necesitaré aquí de importación por la parte que me toca. Esto es lo que yo suelo recomendar. Mira, precisamente por esto último que estás comentando se me viene a la cabeza, y esto creo que el día que viniste a la universidad, no sé si te lo pregunté directamente, pero me vuelve a venir la duda a la cabeza. Claro, veo un tema ligado a la elección del Incoterm a la hora de cerrar la operativa. En una operativa con un Incoterm DDP, entiendo que el exportador tiene que hacerse cargo de la gestión y el trámite aduanero de que se produzca en destino, en el país donde se va a realizar la importación, y muchas veces no sabe las formas, no sabe el contacto o el trámite que tiene que pasar, con lo cual entras en un problema porque no conoces ese mercado en el ámbito aduanero. Entiendo que van por ahí los tiros. Sí, totalmente. El Incoterm, pues sabéis que delimita las responsabilidades, los costes, los riesgos en una operación de comercio internacional. En todas las operaciones se podría hacer realmente, lo que pasa es que cuanto más larga es la cadena logística, pues más riesgos, más costes y más cosas pueden pasar. Entonces, pues el comercio internacional, que por definición suelen ser ventas a larga distancia o compras con largas distancias, con pasos por aduana, etcétera. Claro. Pactar bien, conocer bien los Incoterms y pactarlos bien es muy importante. En ese contexto, pues por ejemplo, el DDP no es muy recomendable, porque el DDP es la máxima responsabilidad para el vendedor, incluyendo todos los trámites aduaneros en destino.
Entonces eso, pues por el consejo que te he dado, no es lo más recomendable, porque genera problemas. Primero, desconocimiento. Tú allí, pues tú en China, pues no te mueves igual que aquí. Claro. Te digo que hay muchos casos. Si al final una empresa grande que tiene un flujo continuo a China y que te vas a China y te reúnes allí con tu agente de aduanas en China, o sea, también lo puedes organizar. Pero a priori no es lo más aconsejable. Y luego también genera un problema normalmente el Delivery Duty Paid, el DDP, Sí. y es que el exportador normalmente no está establecido fiscalmente en destino. Entonces, a la hora de generar los impuestos, de pagar los impuestos, de ciertos registros que puedes necesitar, te puede generar otro problema. Siempre es, como mínimo, yo recomiendo el Delivery Duty Unpaid, que no incluye el despacho de aduanas, y decir, mira, yo me encargo de todos los gastos de transporte hasta tu domicilio, pero de la aduana te encargas tú. Porque la aduana de importación es un punto muy crítico en la operación. Dicho esto, pues luego hay muchos tipos de acuerdos comerciales, muchas connotaciones diferentes y también se usa el DDP en determinados casos. De acuerdo, y por llevar esto al suelo y por tangibilizarlo, supongamos un caso de una empresa española que ha acudido a una serie de ferias comerciales y tiene un posible socio y ha decidido, no voy a especificar el producto en concreto, podríamos hacerlo, pero ha decidido realizar su primera importación desde México, por ejemplo. ¿Cómo podría un representante aduanero asesorar, aunque de alguna forma ya lo estamos comentando, pero asesorar a esa empresa que está empezando con esas importaciones? Pues eso es, lo que primero tendríamos que pactar las condiciones en los Incoterms que venimos hablando. Vamos a imaginarnos, porque hemos elegido algún Incoterm que implique más o menos que hay varios, lo que te he dicho yo, ¿no? Que el proveedor se encargue de su exportación allí y yo, como empresa, pues me voy a encargar de mi trámite de importación. Claro. Antes de cerrar la operación, es muy importante preguntar a un asesor aduanero. Vámonos al ejemplo completo. ¿Qué comprobaría en México? Lo primero que hay que tener en cuenta es que México tiene un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Europea. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, los productos mexicanos no pagan impuestos en la Unión Europea. Esto tiene unos requisitos. Primero, los requisitos formales. Tú tienes que tener una declaración de origen mexicana, bien sea un papelito que se llama Euruno, o bien sea una declaración en factura, que es otro método admitido. Sí. Y para emitir ese papelito, el exportador tiene que certificar que el producto es de origen mexicano. Por ponerte un ejemplo, imagina que ellos compran una lavadora, por decir un producto cualquiera, en Estados Unidos, y luego te lo reenvían a la comunidad desde México y con su marca incluso, pero es fabricado en Estados Unidos. Pues en esos casos no podrían acogerse al acuerdo, porque el producto no es originario de México, ¿vale? Ahí tendríamos una primera connotación importante. Si el producto que me están mandando es originario de México y si me va a poder dar una prueba de origen. Porque en base a eso va a ser el primer pilar en el que yo calcule mis impuestos. Es importante determinar la clasificación arancelaria de la mercancía. Como sabéis, todas las mercancías tienen un determinado código de clasificación arancelaria, que es un sistema armonizado a nivel mundial, parte de la Organización Mundial de Comercio, y está reconocido por la mayoría de los países del mundo. Entonces, ese código TARIF es importante delimitarlo porque todos los aranceles, requisitos de importación y de exportación, todos los requisitos aduaneros se fijan en función de esos códigos TARIF. La agencia tributaria o las aduanas a nivel mundial, por extrapolar a todo el mundo, nunca te van a decir los zapatos para señora de corte de piel y el piso sintético pagan un 8%. No, lo que te van a decir es el código TARIF 6403-9998 paga un 8%. Entonces tenemos que delimitar ese código TARIF. A veces es más fácil y otras veces es compleja la clasificación. En función de esas dos variables yo ya voy a saber qué voy a pagar, que es fundamental a la hora de hacer la compra. Yo puedo encontrar un artículo muy barato en México, pero que tenga un 40% de arancel y entonces pues ya no es tan barato. Y también los requisitos de importación, si voy a tener un control de sanidad, si voy a tener un control de calidad, si voy a tener un control de farmacia, si voy a tener un control para los cuales a veces necesito ciertos registros para poder importarlo. Por ejemplo, si yo tengo un alimento para importar, yo tengo que estar inscrito aquí en el registro sanitario. Entiendo. Si todo esto me doy cuenta cuando el contenedor está en el puerto de Valencia, por ponerte un ejemplo... Tienes un problema. Tengo un problema muy gordo. Tienes un problema muy grande. De tiempos, por un lado, porque no son trámites rápidos muchas veces,
y un contenedor cuando está parado en el puerto vale mucho dinero. Exacto. Y se me puede dar el caso que el problema sea estructural, porque sea un ingrediente de un producto que no está admitido o un producto que yo no pueda traer y es una ruina completa porque me toca destruir el producto o devolvérselo al proveedor de origen después de haber generado una serie de gastos logísticos, una serie de pagos a proveedores, etc. Entonces es fundamental informarse antes. Luego, en el contexto de la operación, ya vistos lo que son los requisitos de importación, fundamentalmente aranceles y otros requisitos no arancelarios, los paraduaneros. También hay que tener en cuenta los costes de transporte, etcétera. Hay que pedir la oferta logística de lo que cuesta. También es importante qué voy a hacer yo con ese producto después. Me explico. Si yo voy a traerme el producto, pero una parte de ese contenedor lo voy a reexportar después, pues hay herramientas aduaneras que te permiten, para esa parte que voy a reexportar, no pagar los impuestos. Si yo ese producto lo voy a usar en una transformación, lo voy a incorporar a un producto que fabrico yo y una parte de mi producto lo voy a exportar después, nuevamente hay un aduanero que se llama perfeccionamiento activo que te permite exentar parte de los impuestos. Entonces, al final es una serie de connotaciones largas que hay que analizar antes de hacer la compra para tener claro tu estructura de costes, qué registros necesitas, qué documentaciones necesitas, qué controles vas a tener y poder analizar la situación con propiedad. De hecho, con toda esta explicación y este esquema que estás haciendo, te estás anticipando a muchas dudas que me están viniendo, ya le estás dando respuesta antes de que las plantee, pero es que al final es fundamental, entiendo que asesorarse, por lo que estás planteando, asesorarte antes de que realices y cierres la operativa, porque muchas veces una empresa se puede plantear cómo es la operativa, pero puede estar dejando de lado cualquier tipo de problemática que puede surgir y que no la puedes afrontar por desconocimiento. Y un poco también a raíz de lo que estás comentando, Manu, estos controles para aduaneros, exactamente en qué consisten y cuáles son los más comunes que encontramos a la hora de realizar una importación de, no sé si hemos puesto el ejemplo antes, de un producto alimenticio. Bueno, a ver, los controles en frontera, la aduana, para entendernos, sí, como se le llama comúnmente, lo que es el paraguas y la estructura la soporta la agencia tributaria. Es la que controla las mercancías cuando llega, la que tiene el sistema que controla las llegadas, que controla los despachos, etc. Entonces la aduana, pues ahí tiene una función de control de las mercancías que entran y salen de la frontera. En España, pues está integrada dentro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, que es una parte, que es quien tiene esas competencias. Pero luego también en frontera actúan otra serie de organismos dependientes de otra serie de ministerios. Entonces a todos esos son lo que llamamos que están coordinados con la aduana, lógicamente, pero no son la aduana en el sentido de agencia tributaria. Entonces por eso se les llama paraduaneros. ¿Cuáles son? Pues fundamentalmente es sanidad. Cuando hablamos de producto alimentario o ya no solo producto alimentario en sí, sino productos que puedan entrar en contacto con alimentos, claro. Pues actúa sanidad. Sanidad, otro ejemplo es importante informarse. Tú si vas a importar unos caramelos, pues enseguida te viene a la cabeza que esto va a tener control sanitario. Claro. Pero es una vajilla de plástico también tiene control sanitario. Pues son mecas, que le llaman, materiales que entran en contacto con alimentos, y yo si importo unos vasitos de plástico o unos platos de plástico, unos cubiertos, estoy sujeto a control de sanidad igualmente, pues a lo mejor en esto no habíamos caído. Y necesitas también una serie de requisitos y de control. Para todos esos temas actúa sanidad. Luego existe sanidad vegetal, que es lo que llamamos habitualmente la fito o el fitosanitario, que se preocupa de otra cosa totalmente diferente, se preocupa de las plagas y de las enfermedades que puedan tener los vegetales. Pues esto suele aplicar para productos frescos, frutas, plantas vivas y cosas así. Tenemos también al SOIBRE, que es un organismo que es un pequeño cajón desastre, dependiente del Ministerio de Industria, que les caen controles varios. Por resumírtelo de alguna manera, suelen ser controles relacionados con la calidad del producto, ¿vale? Por ejemplo, controlan, en el caso del calzado, que venga correctamente etiquetado y que dé la información al consumidor correcta, y además pues que las pieles, si son de piel, pues que esas pieles no tengan determinados productos que pueden ser cancerígenos y con controles de este estilo. Más reciente, pues tienen un control que se llama de RoHS-RAE, que son para material eléctrico,
que controlan, pues, que cumpla la normativa de baterías, de material eléctrico, que el importador esté registrado en unas asociaciones que se llaman scraps, en base a las cuales, pues, pagan unas tasas para retirar los residuos, porque son productos que generan mucho residuo. Y eso, pues, también lo lleva el SOIBRE. También el SOIBRE controla la importación de ciertos productos alimentarios que cumplan las normativas de calidad, a nivel de etiquetado, de cómo determinan los calibres, qué información das al consumidor. Pues todo esto lo controla el SOIBRE. El SOIBRE tiene unos controles más variopintos. Existe también farmacia, que es para todos los temas de productos farmacia muy dura, tiene que serlo, porque son productos muy sí. Otro ejemplo, pues si yo me traigo ibuprofeno, pues tengo claro que me actúa farmacia, pero es que muchas veces farmacia actúa para otros productos que no nos son tan, por ejemplo, para cremas para las manos. Pues es un producto que genera cierto efecto en el cuerpo y está sujeto a farmacia. Eso. Y no sé si me dejo alguno, te he dicho sanidad animal, bueno, te falta sanidad animal, que es el veterinario. Son asuntos de animales o de artículos que vienen de los animales, pero sin procesar, que buscan enfermedades animales y ciertas cosas de esto. Y también... Todo ese paquete son los paraduaneros. Entonces, cuando hacemos una importación, la aduana nos va a aplicar siempre, porque siempre voy a tener que pasar por la aduana, por la agencia tributaria, para entendernos, hablando simplemente. Y luego, en función del producto, pues me pueden caer ciertos de estos otros organismos. Que no son excluyentes los controles paraduaneros unos de otros. Quiero decir, la mercancía que se someta a un paraduanero no tiene por qué solo someterse a ese control paraduanero. No. Por ejemplo, todo el pescado lleva control de sanidad y lleva control de SOIBRE. Además de otro control que se llama de control para la pesca ilegal y tal, que se llama el catch, capturas en inglés. Y Manu, corrígeme si me equivoco, pero también si estamos tratando con mercancía paletizada, esa mercancía paletizada tiene que someterse, por lo que tengo entendido, a la FITO con la normativa NIF 15 para evitar las plagas, la propagación de estas plagas a través de la madera de ese propio palet que viene con la mercancía. Sí, eso además es un tema un poco raro porque yo estoy importando, voy a seguir con el ejemplo de las lavadoras. Sí, claro. Y claro, yo estoy importando lavadoras, ¿cómo aplicar el FITO? Pero claro, la mayoría o muchos productos en comercio internacional, sobre todo cuando hablamos de contenedores marítimos, claro, vienen paletizados. O no solo paletizados, muchas veces vienen con ciertos anclajes o ciertos refuerzos que les ponen para la estiba. Sí, para el trincaje y la estiba. Que son de madera. Exacto. Entonces, en la madera, si esa madera no está tratada, pues puede haber bichos, puede haber gusanos o puede haber, pues, ciertas enfermedades vegetales que controla la FITO. Entonces, pues para esto hay un acuerdo internacional, que es la famosa norma que has citado tú, la NIF 15, que te dice, pues, una serie de tratamientos que tienen que traer, por ejemplo, los pallets. Normalmente es que les has dado un tratamiento de temperatura, que los tienes que haber tenido durante cierto tiempo a cierta temperatura, que ya, pues, se presupone que las enfermedades o los bichos que puedan traer te los cargas. Y para certificar eso, pues suelen llevar un sello termosellado, una especie de espiguita con unos numeritos al lado, que es lo que certifica que son palets que se les ha dado ese tratamiento. Si no, pues si te lo abren, puedes tener un problema. De hecho, hay un filtro aleatorio en la aduana que tú le presentes la mercancía que le presentes, te puede saltar el filtro FITO pallet, que le decimos en la aduana, sí, que te aplica el FITO porque quiere ver los palets como vienen, a pesar de que el producto que tú traes, pues no le aplique el FITO a lo que es el producto en sí. Con lo cual, a modo de idea, todas estas empresas que tienen actividad exportadora e importadora, aunque estés trabajando con lavadoras, mucho ojo si viene mercancía paletizada para tener al día la normativa y tenerlo todo en el estado que toca. No vaya a ser que tengas ese control y a priori tú no contases con ello y te encuentres con un problema. Es otra de las partes de informarse bien, porque además si no viene bien, pues tienes que ir al PIF, que es un almacén que suele haber en los puertos de entrada. Tienes que retirar esos pallets, ponerles unos nuevos, volver a cargar el contenedor y luego esos pallets que has dejado ahí de peñora, pues tienes que pagar una destrucción bajo control aduanero en una planta que está autorizada a destruir producto de ese estilo y todo esto es gasto. Sobrecoste y tiempo. O sea, tenemos el problema en dos vertientes, en sobrecoste y en tiempo. Y Manu, ¿y la figura del operador económico autorizado? ¿En qué consiste dentro de lo que es el mundo de la representación aduanera y cómo puede ayudar también a las empresas? Bueno, el OEA es una figura que empezó a nacer a raíz de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos
que empieza a haber una preocupación muy grande a nivel mundial por la seguridad en el comercio internacional desde un enfoque un poco diferente. Es decir, mira, que yo necesito tener una trazabilidad en la medida de lo posible de toda la cadena de suministro y hacerla lo más segura posible. No solo surgió el OEA, salieron una serie de transmisiones que hay que hacer previo al embarque de los contenedores y una serie de... El ISF, el AMS para Estados Unidos. Entonces todo esto pues, fue una preocupación por decir, bueno, si me viene una carga riesgosa, cuanto antes me entere de que viene, mejor. Porque si quiero pararla, pues si la paro en el puerto de origen, mejor que pararla aquí. En ese contexto se llegó o se les ocurrió la idea a través de la Organización Mundial de Aduanas, que luego se ha ido trasladando a todas las zonas aduaneras, o por lo menos a las importantes, de hacer, en cada sitio se llama de una manera, aquí en Europa le llamamos operador económico autorizado, OEA en español, AEO en inglés. En inglés. ¿Qué es? El AEO al final es una norma de calidad parecido a las que conocemos más todos, las ISO o cualquiera de estas, en la cual, pero que te las pide de la aduana, el organismo certificador es la propia aduana, en la cual pues tú cuando quieres pedirla tienes que tener o demostrarle a la aduana que cumples una serie de requisitos. Esos requisitos, ¿qué vertientes tienen? Pues tienes que demostrarles que tienes una fiabilidad financiera, tienes que demostrarle que tienes un historial aduanero satisfactorio y fiscal, que no hayas hecho piraterías en el pasado. Fraudes, historias. Y luego que tienes un control, una seguridad en tus instalaciones y en tus datos y un control de tus flujos comerciales desde una óptica aduanera. Tienes que tener unos procedimientos de calidad. En el caso de un importador o exportador, no me voy al caso de un agente de aduanas, que es más amplio, nosotros lo somos, OEA. Sí. Pues tienes que demostrar cómo clasificas arancelariamente tus mercancías y qué procedimientos tienes para ello, cómo controlas el origen de tus productos y qué procedimientos de trabajo tienes para ello, cómo te comunicas con tus agentes de aduanas en caso de que no te autodespaches, que es la mayoría de las empresas, cómo controlas a tus agentes, cómo eliges a tus agentes, si les exiges que sean también operador económico autorizado o no. Cumpliendo toda esa serie de requisitos, que son duros, no son fáciles, pues te dan la certificación como operador económico autorizado. ¿Qué ventajas tiene? Pues hombre, tiene una ventaja de imagen, lógica, sobre todo en empresas del ramo, de forwarders, agentes de aduana, etcétera. Sí. Tiene una ventaja en mejorar el control de tus procedimientos internos. Y luego, como ventaja que te da la aduana, pues tienes, por ejemplo, cierta prioridad en los controles, tienes ciertas ventajas financieras. Por ejemplo, para trabajar en aduanas hay veces que necesitamos avales de aduanas. La aduana nos pide que pongamos garantías, avales. Y si eres OEA, pues puedes pedir que te los reduzcan o incluso que no te los exijan, porque has demostrado una fiabilidad financiera y tenemos ciertas ventajas. Y luego, con los países con los que tenemos firmados reconocimientos mutuos de la figura, por ejemplo, con los americanos o con los japoneses, pues se supone que esas ventajas son extrapolables a ese otro país también. Porque la filosofía es que en una cadena de suministro, cuantos más OEAs haya, más segura será y en principio te deberían de aplicar menores controles. Si yo le compro a un cliente japonés que es OEA, que no sé cómo se llama en Japón, en su país, me lo transporta una naviera que es OEA, el flete lo cierro con un forwarder que es OEA, el despacho de importación aquí lo hago con un agente de aduanas que es OEA, encima yo soy OEA y el transportista que me lo trae a mi casa es OEA también, me voy al caso ideal. Garantiza seguridad. Pues yo estoy garantizando que todos los actores de esa cadena son OEA y han aplicado los procedimientos seguros y en principio te deberían de hacer menores controles. Las ventajas son menos de las que deberían, bajo mi punto de vista. Son menos de las que deberían. O sea, las ventajas que te otorga la aduana, no las ventajas de mejorar tus procesos, la imagen y todo eso por supuesto. Pero las ventajas que otorga la aduana quizás son menores de las que debieran ser. Yo, por lo que estás diciendo, lo veo comparable a lo que podría ser un modelo de calidad total o de excelencia a nivel de seguridad, de trazabilidad y un poco con el ejemplo que has puesto creo que se entiende muy bien. Cuantos más operadores tengan esa certificación, mejor se va a garantizar el flujo de una operativa. Eso es, porque es por mucho que yo soy OEA y exporto y mando las mercancías al almacén de un forwarder para que me las carguen allí, pues si yo soy OEA y tengo unos procedimientos de seguridad tremendos, pero el forwarder es el pirata patapalo,
Si me mete ahí cualquier producto ilegítimo o cualquier cosa, pues mi seguridad pues llega hasta donde llega. Pues llega un momento que pierdo el control de esas mercancías físicamente. Entonces, la idea es hacer cadenas seguras. Y ahora que estamos hablando de seguridad, por lo que tengo entendido, ese es un tipo de operador económico autorizado. ¿Existe algún tipo de clasificación o algún tipo de diferencia entre operadores económicos autorizados? Sí, hay dos tipos y un tercero que surge de la combinación de ambos. Está el OEA de simplificaciones aduaneras, que se llama, que es el OEAD, con C de casa, que ahí entra menos al campo de la seguridad física del producto, es más una cuestión de procesos. Es una cifra que está pensada sobre todo para empresas que no manejan, que no tienen almacenes ni manejan producto físico. Luego está el OEA de seguridad, que es el OEA, con S de Sevilla, que ese es un OEA orientado a lo contrario, al que no hace muchas declaraciones aduaneras, por ejemplo, un transportista, que pues, meramente transporta interiormente, tiene un almacén, pero no transmite a aduana comunicaciones ni tiene declaraciones propias. Y la combinación de los dos, que es el OEAF, con F de Francia, que es el full, que es de simplificaciones y de seguridad. Full equip. Full equip. Full equip. Y Manu, recientemente ha habido un cambio en los procesos, por lo que tengo entendido, de importación en la Unión Económica Europea. En lo que antes era el DUA de importación, en octubre dejó de ser el DUA de importación y ahora las importaciones se realizan con el sistema H1. Te quería preguntar respecto a este cambio, ¿cómo se ha producido y cómo lo estáis gestionando los representantes aduaneros y en qué consiste? Aunque un poco más o menos puedo recordar lo que comentamos ya en su día. Sí, a ver, ha sido un cambio, es un cambio que a nivel de normativa no es importante, porque la normativa sigue siendo la misma y los controles, los aranceles y todo es lo mismo. Pero a nivel operativo, pues sí lo es. ¿Qué es? Pues veníamos trabajando desde hace... Bueno, la Unión Europea al final es una unión aduanera, pero ya desde sus inicios y los distintos códigos aduaneros son de hecho reglamentos comunitarios, son normativas que aplican en toda la Unión. Exactamente. Pero a nivel de procesos somos 27 administraciones diferentes, que con sus 27 sistemas diferentes, hablo de sistemas informáticos, sus 27 protocolos, etcétera, todos acordes a la normativa, pero que cuando vas a trabajarlos a nivel práctico son muy distintos. El Código Aduanero de la Unión, que es el código aduanero que aplica hoy en día, pues ya preveía, que ya tiene 10 años de antigüedad, que se fuera haciendo una transición de sistemas para que todos trabajáramos con el mismo sistema. Por ejemplo, que el formato de una importación, de la transmisión de una importación en España, hablo a nivel informático, fuera el mismo que el que se hace en Francia o el que se hace en Alemania, para andar hacia una unión aduanera real, no 27 países que nos hablamos para algunas cosas, a nivel informático. Para estandarizar. Sí. En ese contexto, pues venimos de unos años muy ásperos en el sector, porque para los que lo trabajamos todos los días es una lata tremenda. Nos han ido cambiando poco a poco todos los sistemas con los que trabajamos. Ya hace un par de años hicimos una transición similar en exportación, que es el sistema AES, que se llama. ¿Qué es eso? Pues nada más que lo mismo que tramitábamos antes de una manera y con un determinado lenguaje informático, ahora lo tenemos que tramitar con otro. Y para importación, pues hemos hecho la transición a finales del año pasado, que hemos pasado del antiguo sistema que teníamos informático al nuevo de H1. No son la única. Se ha pasado al sistema H7 para envíos de bajo valor, para declaraciones declaraciones sumarias, pues también se están cambiando todos los mensajes, para el sistema de tránsito común también se están cambiando todos los mensajes. O sea, es una migración general, porque veníamos los 27 países de trabajar con 27 lenguajes diferentes, a pesar de que teníamos una normativa que era la misma. Sí. Se está haciendo una transición general para que todos trabajemos con los mismos sistemas. Y eso, pues, informáticamente hay que digerirlo. Si ya en una empresa, cuanto más grande peor, cambiar los sistemas informáticos es complicado y se pasan unos años chungos, porque además estás habituado a hacer las cosas de una determinada manera y te lo cambian y hay mucho desconocimiento, pues imagínate lo que es eso. En 27 Estados miembros. 27 agencias tributarias, con lo que cuesta mover a un organismo de ese estilo, multiplica por 27. Entonces, esto es lo que nos estamos enfrentando y da muchos problemas, mensajes que antes iban bien ahora te fallan, y operativamente. Ahora bien, esto es un problema más bien de los profesionales, de los agentes de aduana y de los representantes aduaneros y de las administraciones.
Para los importadores y para los exportadores en realidad no ha cambiado gran cosa porque ellos la información que tienen que dar y los mensajes y los documentos que necesitan y todo eso para ellos es lo mismo. Es exactamente la misma. Sí, para ellos no ha cambiado gran cosa, para un importador. Para los profesionales que nos tenemos que comer el pastel, sí. Ahí radica de momento la diferencia, ahí está el punto diferencial. Con lo cual es cuestión de tiempo que igual a medio plazo haya unos procesos súper estandarizados entre los países miembros para que todo el traspaso de información a nivel informático sea exactamente igual en España que en Francia, que en Alemania. Esa es un poco la idea que se lleva a medio largo plazo, ¿no? Bueno, sí, que ya se está aplicando. O sea, ahora mismo ya conforme el sistema de exportación pues ya está operativo en todos los países, o en casi todos, creo que alguna rezagado hay por ahí. Y H1, nosotros solemos ser de los primeros casi siempre. Pero bueno, en medio plazo, que te hablo de 2-3 años, pues toda esta transición estará hecha en todos los Estados miembros. En España. Y Manu, una cosa, siguiendo con el ejemplo que hemos utilizado antes para explicar la primera toma de contacto con una empresa que es española, que estaba importando productos desde México, si en lugar de estar comprando productos a un socio en México, la compra estuviese siendo a un socio de Francia, a efectos fiscales, a efectos aduaneros, cambiaría la cosa, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, esto es un latiguillo muy, muy común en el comercio internacional, incluso entre profesionales que te dicen que yo voy a exportar a Francia o que voy a exportar a Alemania. Y eso no es cierto. Lo que hemos dicho, somos una unión aduanera. Tú solo puedes importar o exportar hacia afuera o hacia adentro de esa unión aduanera. Cuando yo compro de Francia no estoy importando nada. Yo estoy haciendo una adquisición intracomunitaria, que es mucho más sencillo. Al final tengo un problema básicamente de IVA, porque el IVA todavía no está armonizado, aunque también hay una serie de iniciativas al respecto. Pero no tengo una aduana. O sea, yo para circular, los pilares de la Unión Aduanera, bueno, de la Unión Europea, es que hay una libre circulación de bienes, mercancías, personas y servicios y capitales. Entonces, yo cuando importo una mercancía en España, o si produzco directamente una mercancía en España que no haya importado, yo la puedo transportar por todos los Estados miembros sin que me paren en ninguna frontera. Hay ciertas exclusiones muy, muy concretas, psicotropos, armas, cosas muy delicadas, pero en general el 99,9% de los productos tienen una libre circulación. Entonces yo cuando compro o vendo a Francia, que es lo que me has preguntado, tengo que preocuparme de cómo gestiono principalmente el IVA a nivel de entrega o de adquisición intracomunitaria. Pero nadie me va a parar, yo cojo el camión, lo cargo y llega a Francia. El problema lo tendré contablemente luego, porque tengo que tener una serie de controles a nivel de IVA. De acuerdo, y esta situación sí que ha cambiado mucho cuando hablamos del Brexit con Reino Unido. Sí. Ahora sí que estaríamos hablando de que ahí tenemos un control aduanero porque ya no estamos hablando de un miembro de la Unión Económica Europea y por tanto es una aduana completamente diferente, ¿cierto? Total. Esa sería la situación. Entonces, sí. ¿Cómo han cambiado algunos clientes o algunas empresas que tal vez has podido asesorar el trato con Reino Unido? ¿Crees que han habido muchas personas o muchas organizaciones a las que tal vez les está costando adaptarse a la situación? Sí, hombre, ya han pasado 5 años, bueno, estamos entrando en el 5º año. Sí. Y bueno, ya se ha ido más o menos encajando las cosas, pero el impacto es muy fuerte, porque han pasado de no tener trámite, como hablábamos, con Francia o con cualquier otro Estado miembro, a tener una aduana. Además, hizo mucho daño la tele en su momento y la prensa generalista, porque cuando estaban viendo qué va a pasar con el Brexit y se estaba negociando el acuerdo de retirada de Inglaterra de la Unión allá por el año 2020, en la tele se decía mucho, o en la prensa generalista se decía mucho, no os preocupéis que vamos a llegar a un acuerdo. Y es cierto, se estaba negociando un acuerdo, pero se estaba negociando un acuerdo de libre comercio. Un acuerdo de libre comercio es lo que tenemos con México, o lo que tenemos con otros países, pero hay una aduana en medio. El acuerdo de libre comercio normalmente es un acuerdo en lo que respecta al movimiento de mercancías porque te permite que las mercancías fabricadas en una u otra, en cualquiera de las dos partes, no paguen o paguen menos aranceles que las que se fabrican en países no firmantes. El impacto fue bestial. Y eso que en Reino Unido abrieron muchísimo la mano.
En Reino Unido, el primer año de Brexit, la aduana... Fueron muy laxos al principio. Todos los laxos que pudieron ser. En el Reino Unido había una consigna muy clara y era que empezaba a haber una frontera, pero que ahí no se paraba nada. Entonces, estaba todo. Sobre todo en las aduanas que tenían un tráfico más fuerte con la Unión. En Dover, que está el cruce con Francia, en Portsmouth, sí. Algunas aduanas más. Entonces hicieron unos sistemas informáticos muy simples y además si había algún problema al final las cosas entraban. No sé yo ahí las barbaridades que se harían. Claro, cómo lo harían o cómo lo gestionarían al principio, pero en la aduana era mucho más laxa y dejaban circular. Eso es. Pero en el sentido contrario no. La Unión, hombre, tuvo cierta consideración, pero se aplicaron los procedimientos aduaneros normales desde el minuto 1. Entonces hubo un impacto muy fuerte. Bueno, de hecho, yo el último dato que leí al respecto, que ya es un dato del 2024, o sea, ya había pasado el 21, el 22, el 23 y el 24. Sí. Hablaban de una disminución media, porque por sectores es diferente y además es difícil de calcular, porque yo noto que me ha bajado un 30%, por ejemplo, mis ventas al Reino Unido, y eso ha sido por el Brexit o ha sido por otros factores. Ya. ¿Cómo atribuyes tú el factor real a el Brexit y en qué porcentaje? Entre otras cosas, además, porque el Brexit empezó el 1 de enero de 2021, que estábamos en plena pandemia. Exacto. Entonces era muy difícil de calcular qué parte venía de unas cosas y qué parte de otras. Pero ya con 5 años de estudio, 21, 22, 23, 24, ciertos... Y ya descontando, por ejemplo, bueno, vamos a ver. Voy a comparar cómo ha oscilado el tráfico con Reino Unido y lo voy a comparar con los de otros países de mi entorno. Por ejemplo, con el Reino Unido me ha bajado un 30%, pero ¿y cómo se ha comportado Francia, o Alemania, o Holanda? Sí. Países similares en los que no ha habido un Brexit, en los que no ha habido un abandono. Y las tasas que se calculaban eran de una bajada del 25% del comercio. O sea, es una pasada. Sí, un cuarto. Es mucho. Es mucho. Wow. Con respecto a cómo se habían comportado los otros. O sea, si los otros habían subido 10, pues Inglaterra había subido un 7,5. Si los otros habían bajado un 10, pues Inglaterra había bajado un 12. ¿Vale? O sea, contaba así. O sea, es importante. Sí. ¿Por qué? O sea, a pesar de que los productos no tenían aranceles, por el acuerdo de libre comercio que tenemos con ellos, los que sean fabricados allí, eso es importante. Ahora lo comentaremos más adelante. Los requisitos para aduaneros son exactamente los mismos. Yo firmo un acuerdo de libre comercio, pero el para aduanero es igual. Por ejemplo, eso con Inglaterra dio muchísimos problemas con la importación de pescado, de alimentación y de otro tipo de productos de ese estilo. Y luego tienes un encarecimiento, porque tienes unos costes, tienes un despacho de aduanas, tienes unas paradas de los camiones para que despachen, en fin, tienes ahí una serie de historias que hacen que sea importante. O sea, los acuerdos de libre comercio son muy importantes y el máximo libre comercio que hay, que es ser parte de una unión aduanera, pues es más importante todavía y multiplica los intercambios entre esos países. Yo para mí, yo no le veo la gracia. Bueno, yo como agente de aduana sí, para mí es estupendo, porque despacho todo lo que va a Inglaterra y a mí me viene bien. Pero económica a nivel macro, yo no entiendo el beneficio del Brexit para los ingleses. Y más viendo el contexto que estás explicando. Viendo el contexto que estás explicando, si estás añadiendo más trámites, si se pueden producir sobrecostes, al final ese sobrecoste se va a repercutir en el precio final de venta y el consumidor o la sociedad va a ver cómo tiene que pagar más por productos que hace unos años pagaba mucho menos. Y claro, está claro que hay inflación, pero este factor también suma. El motivo del Brexit en realidad no fue ese. Pero al final en la Unión Aduanera, o sea, en la Unión Europea, perdón, la Unión Aduanera es el caramelo. Es decir, ya tú te atienes al acervo europeo, te tienes que atener a mis normativas, tienes que dar una libertad de circulación de trabajadores, por ejemplo, que eso es un tema que fue muy manido allí, con el tema de trabajadores de la Unión, de ciertos países de la Unión. Sí. En fin, lo que suena en muchos populismos parecidos, que vienen y nos quitan el trabajo y no sé qué, y bajan los salarios. Entonces, pues todo esto fue... Tú para poder ser parte de la Unión Aduanera tienes que asumir todo eso. Aportaciones al presupuesto comunitario, que hay países como Inglaterra, que es un país potente, pues que apoyan contribuyente neto. Entonces, pues fue por eso, por lo que votaron el Brexit. Pero desde luego a nivel de comercial y de movimiento de comercio fue horrible. Está siendo horrible para ellos, sobre todo. Y Manu, hemos hablado de la situación ahora mismo de Reino Unido, antes hemos utilizado el ejemplo de Francia.
pero a nivel global, como agente aduanero, ¿cómo se puede sobrevivir en este día a día tan volátil que tenemos en estos últimos 2 años, del año 23-24 a ahora 2026, con tantos cambios, tantas noticias, tantos aranceles que van y vienen? ¿Cómo se gestiona todo este día a día con cambios a nivel geopolítico y a nivel normativo? Pues mira, con toda la dignidad que se puede. Está el mundo complicado, no por aduanas. Lo que pasa es que las aduanas están muy de moda, porque ha salido el individuo este de Donald Trump, que lo ha puesto muy en la boca, porque venimos de décadas. Yo no he conocido otra cosa. Desde que cayó la Unión Soviética en el año 91, ha habido en el mundo una paz americana, ha habido una hegemonía absoluta. Estados Unidos llevaba en su estructura era facilitar el libre comercio, que hubiera una armonización para abrir sus mercados y, en fin, más en la línea como seguimos pensando los europeos. Sí. Los europeos con mucho entendimiento con ellos también, y ha habido una confianza. O sea, llevamos varias décadas en el que ha habido una confianza en el mundo, incluso con países que hoy en día, o sea, Rusia, bueno, hace bien poco realizamos un mundial en Rusia, sí, de fútbol, y Rusia era un país que estaba, y hemos construido las canalizaciones del Nord Stream con los alemanes, porque había una confianza total. Son inversiones que se hacen para mucho tiempo y se hicieron porque había mucha confianza incluso con Rusia, que ahora mismo parece que sean el enemigo total, y en mi opinión no se debería, también por parte de cómo se están comportando ellos, ¿no?, con el tema de Ucrania. Pero con China igual, pues cada vez una desconfianza mayor, y el mundo se está quedando feo. Entonces, en este contexto, los americanos, que se supone que son los que deberían de intentar reposar todo esto y seguir dando una cierta estabilidad, resulta que se están revelando como uno de los principales desestabilizadores del comercio internacional, si no el peor. Porque, bueno, no me voy a poner a explicar aquí todas las políticas que está implantando Donald Trump, pero está intentando transmitir el mensaje de que aquí todo el mundo se está aprovechando de ellos y lo está compensando con unos aranceles. Lo que hay detrás, pues, son ciertos lemas, bajo mi punto de vista, muy populistas. Entonces, estamos entrando en un escenario nuevo, ya no a nivel de aduanas, que también, porque afecta mucho, sino a nivel geopolítico. Se está reconfigurando todo, las alianzas. Parece que está surgiendo un bloque para hacer contrapeso a los Estados Unidos. Está China, que está Rusia, pero hay otros países mucho más. Bueno, China se está comportando bastante moderadamente, los rusos no. Pero es que también está Sudáfrica, es que también hace poco se están acercando a los indios, pero los chinos con los indios nunca se han llevado especialmente bien y parece que están empezando a entenderse también. Es como la contraparte a Estados Unidos. Un contrapoder que ya veremos por dónde sale. Hay analistas muy pesimistas al respecto. Está claro que es un poco parecido a lo que estábamos comentando al principio con la inteligencia artificial, que no podemos saber cómo va a ir el futuro y menos con tantos cambios, pero uno se lo plantea, y yo me pongo ahora mismo en la situación de alguno de tus clientes. No sé si te preguntan de manera constante: oye, Manu, ¿cómo es posible que ahora mismo tengamos esta situación cuando venimos de décadas donde a nivel arancelario no habían tantos cambios ni tantas restricciones al libre comercio? A nivel filosófico me preguntan poco porque lo estamos viendo en la tele en directo todos. Claro. Aparte que todos los días nos levantamos con 3 o 4 tweets del Donald Trump, sí, claro, prendiéndole fuego a algo. Pero bueno, a nivel práctico, pues sí, pues muchísimas consultas, sobre todo por la parte de Estados Unidos, pero que tienen sus vertientes, porque por ejemplo cuando Estados Unidos puso los aranceles al aluminio y al acero y todo esto, que ha puesto muy fuerte, pues todo esto tiene una serie de contrapartidas, porque la Unión también está teniendo que poner unas medidas de salvaguardia, porque lógicamente hay un exceso de stock de acero que no se está enviando a Estados Unidos y que el mercado lo tiene, y es peligroso de que empiece a entrar aquí un montón de acero barato o en muy buenas condiciones y nos estropee nuestra industria, porque son industrias estratégicas. Por lo tanto, ahora mismo aquí también tenemos ciertos aranceles a productos del acero y laminados y cosas de esto. Entonces, al final lo está moviendo todo. Es complicado, es parecido a lo que te conté con el Brexit. En ese momento es cuando más necesitas una buena asesoría de aduanas. Nosotros, con el Brexit, pues, nos subió mucho el trabajo y el volumen de actividad. En Estados Unidos está pasando ahora exactamente eso. El mismo efecto. Claro, las agencias de aduana están desbordadas, porque claro,
Ahora mismo este hombre dice que te mete un 25% de arancel al producto europeo y los que lo están importando dicen, hostia, pues a ver cómo me la puedo montar yo para intentar darle una eficiencia fiscal a esto dentro de la legalidad, y si me puedo ahorrar un 5 o un 10 porque luego una parte la reexporto o por lo que sea, o porque hay cierto producto que hay incluido que es americano, y ya te empiezas a plantear con más fuerza la posibilidad de usar herramientas aduaneras y volvemos un poco al principio, pues hay que intentar informarse y trabajar con gente que esté al día, lo cual es muy complicado. Y más con Donald Trump, que hay veces que te regula a base de Twitter. Es que es increíble cómo a raíz de una serie de tweets puede alterar el mundo, el ecosistema en el que vivimos, y cómo puede mover a muchas sociedades para ver cómo pueden cambiar los aranceles, las tendencias. De verdad que es algo que no deja de sorprenderme. Recientemente... Claro, porque este tipo de cosas, además, el comercio, el internacional y todo el comercio necesita estabilidad. Claro. Y predicción. Por eso normalmente pues, las leyes pues, tienen una serie de plazos. Normalmente cuando sacas una ley nueva pues das un tiempo transitorio. Por ejemplo, ahora mismo hemos firmado el Mercosur, va a ser un acuerdo revolucionario. Pero para los productos sensibles, por ejemplo, casi todo el mundo alimentario, la reducción de aranceles que va a haber con el Mercosur va a ser muy gradual. Va a haber muchos productos que van a tardar hasta 15 años en entrar pagando cero. Y además se han puesto unas cláusulas de que si vemos que algún producto genera un desequilibrio aquí, porque por poner un ejemplo, empiezan a entrar naranjas a lo bestia y te cargas la huerta valenciana o europea, pues ciertas cláusulas para prevenir eso y aún así genera mucha contestación. Ya se está viendo en la tele, ¿no? Claro, esto de poner un arancel, ¿y cuándo se aplica? Mañana. Claro, esto te... es que te rompe los esquemas. Eso es una locura, porque tú tienes unos canales de suministro, tienes unas previsiones, tú no quieres comprar 100 contenedores de almendras y te los mandan pasado mañana. Esto tú lo has comprado hace meses. Exacto. O lo has pactado el año pasado. Exacto. Entonces, es un desastre. No tiene lógica aduanera ni económica ninguna, más que los cálculos políticos de este hombre. Y, Manu, analizando esta situación que estamos comentando, está claro que es muy difícil estar al día con todas estas noticias cambiantes que tenemos en el entorno que estamos diciendo, pero ¿cuántas empresas, o en algún caso has podido ver cómo las empresas han pagado de más a la hora de realizar sus importaciones, por ejemplo, a nivel arancelario, por desconocimiento, por no hacer esa primera pregunta que estábamos diciendo al principio, porque no han sabido la normativa exacta? ¿Has visto casos en los que las empresas han pagado de más? Sí, bueno, he visto casos que han pagado de más y casos que han pagado de menos. Y luego ha venido Hacienda, si lo has hecho involuntariamente, por desconocimiento, y te pega una leche sin comerlo ni beberlo. De más, pues sin ir más lejos lo que te decía antes. Pues imagínate que tú importas aquí un producto que paga aranceles y una parte la vas a reexportar después, pues más te vale buscar un depósito aduanero, porque puedes allí desagregar el contenedor, importar lo que se vaya a quedar aquí y lo que vayas a despedir, pues despedirlo desde el depósito aduanero y te vas a ahorrar dinero. En el sentido contrario, pues yo me he encontrado empresas, por ejemplo, que envían materiales de la Unión para fabricar en Asia, donde el país que quieras poner. Claro, esos materiales, cuando vuelve la mercancía, pues hay un régimen aduanero que se llama perfeccionamiento pasivo, que te permite no pagar aranceles por esos materiales. Si tú no usas ese régimen, te pueden pasar dos cosas. Que declares el valor de esos materiales, aunque han salido de aquí, y pagues sobre ellos, con lo cual estás tributando de más. O que no los declares, porque se los has enviado tú al fabricante, pero cuando le has dado el paraguas de un régimen de perfeccionamiento pasivo aduanalmente, te venga Hacienda dentro de 2 años y te diga, oiga, todos estos materiales, ¿qué hacemos con ellos? Y te liquide los aranceles a posteriori. Con el correspondiente recargo, intereses. Sanciones, intereses. Entonces, pues volvemos un poco al principio a lo que decíamos al principio. Muy importante asesorarse y temas de origen igual. Si traigo un producto de México, por seguir con el ejemplo, ¿sabes? Con un determinado prueba de origen no pago, pues si yo no caigo en pedir la prueba de origen, me expongo a pagar más. Vas a llegar aquí a la aduana, no la vas a tener y te va a tocar pagar el arancel de terceros. O sea que al final todo esto se traduce en... Tú lo has resumido muy bien, porque además en aduanas y en logística también, reducido al absurdo todos los mismos tiempos,
Y coste. Es que es tiempo y dinero, exacto. Y Manu, yo por lo que estás comentando, y a lo largo de esta conversación ya ha aparecido varias veces esta función, las herramientas que tenemos fiscalmente para diferir pagos, para esquivar de alguna forma ese pago de aranceles, ¿en qué consisten? Porque hemos hablado del depósito aduanero, que lo has comentado en algún momento, ahora has hablado del régimen de perfeccionamiento activo, sé que está el régimen de perfeccionamiento pasivo, que también lo has dicho, un poco porque el oyente tenga una idea clara de en qué consiste cada opción. A ver, todas esas herramientas o regímenes especiales se basan en dos principios. Uno, es que lo que no voy a consumir aquí, a priori no tiene que pagar aquí. Y dos, que un producto no debería de pagar aquí 2 veces. Entonces, depósito aduanero. Si yo me traigo una mercancía que yo voy a almacenar aquí, pero luego la voy a reexpedir a un tercer país, no la voy a consumir aquí. Entonces, hay un régimen de depósito aduanero en lo que yo me la guardo, es un régimen de almacenamiento, me la guardo, luego la reexpido. Puede estar ahí un tiempo, puede estar ahí sin modificación, ¿no? Tiempo que sea, sí, pero sin modificar. O con modificaciones muy pequeñas, que se llaman manipulaciones usuales. Si yo voy a traerme un producto que lo voy a incorporar a otro, voy a hacer una fabricación con ese producto, pero ese producto final también lo voy a reexpedir, volvemos a lo mismo. Esto no lo voy a producir aquí. O sea, no lo voy a consumir aquí, perdón. Entonces, pues tengo un régimen de perfeccionamiento activo que me permite traerme una materia prima, transformarla y ese producto con el que la he hecho, exportarlo. Y no voy a pagar por esa materia prima. El régimen de perfeccionamiento pasivo es al revés, no voy a pagar 2 veces. Si yo tengo un producto que ya es de aquí, por lo cual ya se supone que es comunitario, sí, o que lo he importado y ya he pagado los impuestos sobre él, pues si ese producto lo envío fuera, sí, lo exporto y vuelve en el mismo estado en el que lo envié, pues eso es una reimportación de mercancía en retorno. Así que en principio no debería de pagar porque no tengo que pagar 2 veces. Si yo envío una materia prima para fabricar, que es el ejemplo que os ponía antes, y me traigo otro producto, pero que está incluida esa materia prima que ya era de aquí, pues yo, por la parte del valor de esa materia prima, que es de aquí, pues no tengo que pagar en principio, porque no voy a pagar 2 veces. Porque se debería duplicar el coste de... Entonces, el resumen casi siempre es ese. Que se paga aquí, sí se va a consumir aquí, sí se va a poner al público aquí. Y que no tengo que pagar 2 veces. Entonces, mnemotécnicamente, cuando eso suceda, yo tengo que pensar, ostras, algún régimen aduanero tiene que haber que me ayude con esto. Entiendo. Y una pregunta, en el caso de que esté importando, me lo invento, sensores de un país en concreto, para incluir esos sensores en cualquier tipo de dispositivo con el que esté trabajando y luego haga la exportación de ese dispositivo, la reexportación obligatoriamente ha de ser al mismo país al que yo he comprado, donde tengo mi proveedor de los sensores. No. ¿Puede ser a otro país? Puede ser otro país diferente. No hay ningún tipo de problemática. Ninguno. De acuerdo. Si fuera al mismo país, pues tu proveedor se tendría que preocupar de pedir el régimen gemelo. Porque... hacerlo el espejo, por decirlo de alguna forma. Eso es. Pero para mí no es un requisito. Para mí el requisito es que no se va a consumir aquí. Entonces, lo voy a reexportar a cualquier otra parte del mundo. O sea, a la aduana le va a dar igual a dónde lo vas a reexportar. Simplemente lo importante es que no se va a consumir dentro del territorio aduanero de la Unión, con lo cual no tiene que tributar. Eso es. Y, Manu, ¿algún otro riesgo fiscal que es importante tener en cuenta y que igual no hemos comentado que una empresa debe tener para valorar? A ver, sobre todo hacer hincapié en las inspecciones a posteriori. La aduana controla relativamente un porcentaje pequeño de las declaraciones de aduana que se presentan en el momento en que se presentan. Porque si tuvieran que revisar un 70% de las declaraciones, no les da. Generarían un bloqueo logístico de la hostia. Entonces no les da. Pero luego ellos tienen hasta 4 años, no depende del tipo de impuesto, para aranceles menos, para IVA más, vamos a poner una media de 4 años, para inspeccionar a posteriori las declaraciones, igual que cualquier otro impuesto. Sí. Entonces, es importante asesorarse y montar las cosas bien, porque en aduana muchas veces, igual que en cualquier otro impuesto, las cosas cuelan. O sea, yo no he tenido en cuenta determinada cosa y voy haciendo operaciones.
Si me paran el primer día y la aduana me llama la atención, oiga, usted esto no lo está haciendo bien, corríjame esta base imponible o corríjame este proceso aduanero, es la mejor de las situaciones, porque me doy cuenta en esa primera operación, a lo mejor igual me cuesta un dinero, lo arreglo, pero bueno, ya corrijo para futuros. Pero como no se dé cuenta nadie y yo no haga una operación, sino que a lo largo de 2 años haga 500, la leche que me pueden dar hay que multiplicarlo por 500 veces que lo he hecho. Y ese es el mayor peligro en aduana, porque ahí se acumula un huevo. Y encima lo que decías tú antes, con intereses y con historias. Si yo en un contenedor estoy declarando de menos, porque resulta que estoy suministrando a mi proveedor unos materiales que no estoy declarando luego en el valor en aduana, me paran a la primera, oiga, usted se ha dejado 6.000 euros por incluir, al 10% 600 euros de arancel. Ostras, pues no había caído, 600 pavos, que mejor no pagarlos, pero no dejan de ser 600 pavos. Pero si eso mismo lo he repetido 100 veces, pues no van a ser 600, van a ser 60.000. Entonces, por el mero hecho de que en aduana se haga un filtro verde, que conocemos nosotros, y que vayan colando las cosas, no quiere decir que estén bien hechas, quiere decir que no las ha controlado nadie. Entonces o no las ha controlado la aduana, en este caso. Entonces es importante tener eso siempre en la cabeza. Que el peligro en las aduanas es sobre todo la repetición, que tú normalmente haces un tráfico y lo repites muchas veces. Exacto. Entonces cualquier error o cualquier sanción puede multiplicarse por N. Y en este caso los 600 euros serían un mal menor porque es el primer aviso, por decirlo de alguna forma, que no es ningún problema respecto a lo que potencialmente puede llegar a ser un pastizal a largo plazo si no paras de repetir esa operativa de importación con el mismo código arancelario, por ejemplo, y resulta que no estás declarando lo que realmente es. Por ejemplo, eso yo lo suelo expresar, que digo que cada importación que haces mal y te ha salido sin control de aduana o ha colado por la aduana, es una bombita que te has metido debajo del culo. Y durante 4 años puede explotar. Y cuanto más te hayas metido, pues más fuerte puede ser la explosión. Puede tener efecto rebote. Efectivamente. Efecto rebote. Hemos hablado antes, Manu, del caso de una teórica importación desde México a España. Claro, hemos comentado también que México y la Unión Europea tienen acuerdos preferenciales, por tanto, si tú certificas, el exportador mexicano en este caso certifica el origen de esa mercancía como México, se puede acoger el importador luego aquí en destino a esos beneficios fiscales o beneficios arancelarios, reducciones. ¿Cómo funciona la certificación de origen y qué es esto de la autocertificación cuando hablamos del REX? La certificación de origen básicamente, o sea, el certificado de origen básicamente es un papel, la Unión Europea y otras zonas aduaneras pues igual, firman acuerdos de preferencias arancelarias, de libre comercio. Entonces tú para poder acogerte a esos acuerdos, pues normalmente lo que se hacía antiguamente siempre era que había un determinado papel, muchas veces el Euro 1, los acuerdos bilaterales que firmaba la Unión. Para otro tipo de preferencias unilaterales, pues era el formulario A, que era otro tipo de formulario diferente, pero a fin de cuentas, un papel que te tenía que sellar y firmar la aduana de origen, que es lo que te valía a ti como prueba de que esas mercancías eran originarias del país de México, en este caso. Sí. Los acuerdos de origen empezaron a incorporar la posibilidad de que los exportadores se certifiquen, le pidan a la aduana que les permita hacerse ellos sus propias pruebas de origen. En el caso de México, por ejemplo, es exportador autorizado de origen en factura. Entonces, tú eso le pides a la aduana que quieres serlo. Depende de la aduana, pues te hace unos controles u otros. Incluso aquí dentro de España hay mucha diferencia en los requisitos que te piden tener. No los requisitos, sino en cómo te los controlan. Hay comunidades autónomas que los controlan más, otros que los controlan menos. Pero bueno, en principio, tú tienes que demostrar que eres capaz de controlar el origen de tus productos, que sabes cuándo puedes decir que un producto es originario o no, en el contexto del acuerdo, que controlas qué productos tuyos son originarios o no, porque, por ejemplo, si yo fabrico zapatos, a lo mejor tengo zapatos fabricados aquí, que son de la Unión, sí. O tengo otra línea de zapatos que los compro de Asia y no son de la Unión. Claro, no sería lo mismo, perdona que te corte, origen que procedencia. Efectivamente, son procedentes. Cuando yo le envío a un cliente, todo procede de España, pero el origen de ese producto, lo que es fabricado en la Unión, es la Unión Europea y me puedo acoger al acuerdo, pero lo que haya comprado yo de una externalización de fabricación en China, no. Eso no puedo emitir
la prueba de origen y no se puede acoger al acuerdo. Entonces tú, si le demuestras a la aduana que llevas unos controles internos capaces de controlar eso, te dan el estatuto de expedidor autorizado de origen y tú ya no necesitas un formulario. Te dan un número y entonces tú en tus propias facturas pones una frase que aproximadamente en todos los acuerdos es parecida, que es el exportador de los productos amparados en la presente factura, número de autorización el que te hayan dado, declara que, salvo expresamente indicado, estos productos son de origen Unión Europea. Y esa factura tuya con esa leyenda es la que sustituye a la prueba de origen antigua. Pero es que además en los acuerdos modernos ya no existe el formulario. Directamente la única opción que tienes es el expedidor en factura. Por ejemplo, los últimos que se han firmado ha sido el de Inglaterra, el famoso Free Trade Agreement con Inglaterra, no existe un formulario. Tú tienes que estar certificado como expedidor de origen en factura, que en este caso se llama REX, pero es parecido. El de Corea del Sur le pasa lo mismo. Se firmó en su momento y fue el primero que desaparecía la posibilidad de certificar con formulario. De Canadá pasa lo mismo. O sea que la Unión, la política que tiene es que los acuerdos que se van haciendo nuevos, que desaparezca el papel. El papel en el sentido del formulario de origen de toda la vida, como lo hemos visto. Y que sean los exportadores los que se certifiquen como exportadores en factura. Con lo cual, esto puede llegar a ser una ventaja para el propio exportador, que sea capaz de autocertificar su origen. Hombre, te puede dar el caso, si tú vas a exportar a ciertos países que no hay formulario, ya no existe un formulario firmado por la aduana, que o eres expedidor en factura o tu cliente no se va a poder acoger al acuerdo. Porque no tienes la posibilidad de firmar el papelico, ya no existe. Con lo cual ahí ya no es una ventaja, es una obligación. Básicamente ya tienes que... Una obligación o más bien una desventaja muy grande para quien no lo tenga. Exacto. Y Manu, centrándonos en otro bloque importante, que está relacionado con el tema de la formación para trabajar en materia aduanera, ¿en qué consiste la figura del representante aduanero y qué hay que hacer para poder ser representante aduanero? Porque creo que hay cierta confusión con algunas personas que no sé si se preguntan si es un examen a modo oposición para un cargo público o es otro tipo de examen. ¿Qué es el representante aduanero? Sí, actualmente, antiguamente los agentes de aduana, hace 25 años, teníamos cierta exclusividad, éramos como notarios. Tú tenías que tener el título de agente de aduanas, que además salía cada mucho tiempo. Igual había convocatoria pública cada 5, 6, 7, 8 años, cada mucho tiempo. Y luego tenías obligación de colegiarte, parecía un notario, obligación de colegiarte en las plazas en las que fueras a actuar y entonces podías despachar. Esto cambió hace ya unos cuantos años y se liberalizó la profesión. Pero sigues necesitando una capacitación para poder ejercer como representante aduanero. Entonces, hoy en día, pues salen unas convocatorias que sí que son convocadas públicas porque las convoca la agencia tributaria y es un examen. Tiene una parte teórica y una parte práctica. Sí. Te presentas y puedes obtener el título. O sea, sigue siendo necesaria una capacitación, que tú apruebes ese examen como representante aduanero para, una vez que tienes ese título, bien tú personalmente o lo que se hace ahora más, una empresa en la cual tú trabajes, se pueda registrar para poder presentar despachos de aduana ya en la práctica. Entonces, hay muchas variantes. Hay quien se saca el título de representante aduanero para registrar a su empresa y despacharse y ponerle el título. Sí. La minoría. Y una mayoría que se saca el título como una parte de su currículum profesional porque quiere ejercer en una empresa que despacha de aduanas, que es representante aduanero, y el título pues es una marca de identidad como demostrando pues que tú tienes la capacitación, la formación, que te has presentado al examen, que no es fácil el examen. Que te has presentado al examen, lo has aprobado y que tienes cierta formación de aduana, pues igual que cuando tú eres licenciado en Derecho, pues no eres abogado, eres licenciado en Derecho. Luego podrás ejercer de abogado o no. O podrás firmar en primera persona tú porque estás colegiado o no, por las situaciones similares. Entonces tenemos estas dos vías, la vía más profesional a la hora de gestionar una agencia aduanera para poder tener ese requisito mínimo y poder poner ese título a la hora de tramitar los despachos, y luego la parte más profesional pero en el ámbito de tengo ese sello de identidad o ese distintivo de he superado esta prueba, con lo cual es un valor añadido.
una parte de tu currículum como cualquier otra titulación que tengas. Yo, por ejemplo, en mi empresa, el título mío, sí. Yo soy el que pongo el título y el título que está vinculado a las declaraciones que presentamos, pero somos 35 personas y de esas 35 personas, pues no sé decir ahora mismo exactamente, pero creo que 7 o por ahí tienen el título de representadores. Exacto. Pero no firman en su nombre, ellos es pues parte de su currículum profesional. Un añadido, pero en este caso, con tu título se puede tramitar la declaración y se pero puede... Está presentando las declaraciones soy yo o ellos, pero en mi nombre. Uh-huh. Y Manu, cuando tú a nivel personal buscas potenciales candidatos para trabajar en la empresa, ¿en qué aspectos te fijas para una persona que pueda trabajar dentro de la agencia aduanera? Bueno, a ver, hay distintos puestos y distintos perfiles. No es lo mismo un perfil de administración o de financiero o de tráfico o más de legal, ¿no? Porque tengo distintos perfiles diferentes. Hay uno muy importante, es que sea alguien con interés y que sea resolutivo y que valga para trabajar en equipo, ya fuera de lo que son titulaciones. Titulaciones, tanto en mi empresa como en otras empresas de aduanas que conozco, hay muy variopintas. Hay desde trabajadores, licenciados en Derecho, licenciados en Económicas o Administración de Empresas, además en distintos grados, o sea, o bien en grado universitario o bien incluso que vengan de formación profesional. También hay un perfil bastante típico que son gente que tiene menos formación académica, pero que empezó a trabajar prontito con 17 o con 18 añitos y han sido gente viva y gente que ha leído y que ha aprendido y que hoy en día pueden ser iguales o mejores que los que sí que tenemos esa titulación universitaria. O sea que no hay un perfil muy claro de decir, pues mira, si quieres ser agente de aduanas, estudia esto. Sí que es valorable pues ciertas cosas, ¿no? El nivel de idiomas, un nivel de manejo de ofimática y de herramientas novedosas y de IA bueno, ser resolutivo, trabajo en equipo, luego tener el título de representante aduanero obviamente te demuestra que tiene un conocimiento y luego ya en función para la parte que la quiera, pues hombre, si quieres para una parte más administrativa contable, pues obviamente es muy valorable que tenga administración de empresas o tenga unas económicas, o si lo quieres para la parte jurídica, pues el derecho está muy bien. Y para tráfico, pues ya hay módulos de FP de transporte y de logística que también están muy bien. Y eso es. En fin, hay un poco... Hay variedad, por lo que me estás comentando. Hay variedad de perfiles que más o menos uno se puede hacer a la idea, pero que al final puede enriquecer la empresa y no solo hay un único camino para llegar a esta inserción laboral en el sector, por lo que estamos viendo. Correcto. Yo aquí tengo ingenieros informáticos, tengo licenciados en Derecho, tengo licenciados en Empresariales y ADE, tengo varios que vienen de módulos de logística o de módulos de transporte. Tengo otros que no vienen de ningún sitio, bueno, vienen de trabajar, pero que no tienen una titulación de este estilo. O sea que al final tengo aquí, y es bastante habitual esta situación en las empresas del ramo. Pues mira, ahora que estamos llegando al final de la entrevista también me estoy planteando yo una duda y es que justo antes estábamos comentando que estabas teniendo igual un día un poco más difícil porque una persona importante estaba fuera de juego y estás cargando con la faena. ¿Cómo haces o cómo se gestiona una agencia de aduanas? ¿Cómo es un poco el día a día y cómo son los retos diarios? Bueno, a ver, en mi caso, pues somos agencia de aduana y además pyme, porque para ser agencia de aduana, pues tenemos un tamaño que no está mal, pues somos 35 personas, pero bueno, no dejamos de ser una pyme, entonces también yo como CEO que soy, o gerente, o llámalo como quieras, estar muy cerca de todo el mundo, ¿no? Y estar muy cerca de todo, ¿no? En empresas más grandes, pues la realidad es diferente. Lo bueno que tiene una agencia de aduanas, que te lo trasladaría casi también a muchos otros campos de la logística, es que no te aburres nunca. Tú entras por la puerta y no sabes la que te va a llegar ese día, porque tienes un montón de operaciones corriendo, además operaciones que no tienen nada que ver unas con las otras, tienes tráficos marítimos, tienes tráficos aéreos, tienes tráficos de carretera, tienes autorizaciones e inspecciones con la aduana, tienes cosas que no tienen nada que ver unas con las otras y es muy dinámico. En mi caso también, que yo soy el pico del iceberg. La cabeza visible. Sí, al final pues cuanto más cargo tienes, más tiende a que te lleguen problemas, porque lo que va bien no te enteras.
si haces 300 operaciones, 295 han ido perfectas y nadie te ha dicho nada. Exacto. Ni han surgido dudas ni han surgido problemas. Al final tiendes a enfocarte en lo que ha ido mal o en algo que ha fallado, que hay un problema determinado, ¿no? Pero es muy dinámico, se te pasa la jornada laboral volando, ya no solo desde mi punto de vista, sino desde el resto del personal, porque estás en contacto con mucha gente, todo es muy rápido, hay urgencia, estás en contacto con la aduana, estás en contacto con los importadores, con los exportadores, con los transportistas, con todas las empresas portuarias, navieras, almacenes, etcétera. Entonces es un trabajo en un contexto bastante divertido, a veces estresante, pero desde luego aburrido para nada. O sea, es movido. Yo no estoy en tu posición, pero sí que es verdad que desde mi experiencia trabajando y viendo el día a día lo defino como movido, como que no te vas a aburrir, exacto, que vas a estar en constante comunicación con todo el mundo, intentando resolver los problemas que hayan, y hay muchas veces que se te pasa la jornada y dices, sí, me faltan horas, y es que me faltan horas, ¿de dónde las saco? Pero eso a mí me gusta mucho. Yo siempre lo he dicho en muchas ocasiones, que a mí lo que me mataría sería sentarme en una mesa y estar mirando el reloj y cuánto queda y cuánto queda. Había a las 12 de la mañana y me tengo que estar ahí sentado hasta las 5 de la tarde. Para mí eso es lo peor. A mí el hecho de que es verdad que estás con prisas y con estrés a veces y tal, pero el hecho de decir, se me ha pasado el día volando y además he hecho 1000 cosas. Exacto. Pues para mí eso es bonito. Y puede que optimices mejor incluso el tiempo. Y esto es algo que muchas veces me ha pasado a nivel personal, que ahora para muchas cosas que trato de resolver en mi día a día, no me doy cuenta y tengo ahí la mecha encendida de venga, vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer lo otro y ahora vamos a mirar esta opción y ahora la otra, y eso antes de estar trabajando en el sector pues yo creo que no era tan así, y puede que sea un denominador común en la gente que trabaja aquí. Eso hay que aprender a controlarlo también, porque a mí también me pasa que estoy haciendo la cena a mis hijos y estoy pensando ya en las 4 cosas siguientes. Y en el siguiente paso y en el otro, y dices, ostras, cuidado, tranquilidad. Es positivo, y dices, tranquilidad. Pero sí es verdad, acabas pensando en... Y también haces algo intentando ver siempre qué va a pasar después. Exacto. Y luego planteas la opción A, la opción B, la opción C, a ver qué puede pasar, qué no puede pasar, sí. Eso es verdad, eso es cierto. Sí. Y... Aparte del defecto profesional, que acabas mirándole las etiquetas al producto del supermercado, a ver si está bien etiquetado o mal etiquetado. Gajes del oficio, sería casi. Y Manu, como última pregunta para el oyente, ¿qué le dirías a alguien que está dudando o está planteándose el entrar en el sector a trabajar? ¿Qué consejo le podías trasladar? Pues que se anime. Para mí es un sector bonito. La logística en general es un sector con futuro, a pesar de lo que hablábamos antes, de la inteligencia artificial y todo esto. Creo que va a seguir siendo un sector que demande mano de obra, que está creciendo mucho. Ahora mismo gente buena y preparada en el sector normalmente no tiene problemas para encontrar trabajo. Eso es. Y dentro del sector logístico, pues para mí la aduana es... Bueno, te voy a decir yo también, ¿no? Pero para mí es la parte más bonita y la que más me gusta, porque quizás es la parte más técnica, que tiene más profundidad, que tiene más variables, aunque a lo mejor me oye otro logístico y me lo rebatiría, pero bueno, yo te tengo que dar mi opinión y para mí... Y luego, siempre es bueno tener una formación aduanera. Si te vas a dedicar a cualquier parte del comercio internacional, si no sabes de aduana, aunque sea un poquito, exacto, vas a estar cojo. Porque si tú te dedicas a organizar logística internacional, si no entiendes un poquito cómo funciona una aduana, aunque tú no seas el especialista, vas a coger mucho por ahí. O si tú te dedicas a ser a hacer ventas internacionales, si no entiendes un poquito que vas a tener que cruzar unas aduanas, vas a tener una carencia muy grande. O compras. O sea, para cualquier campo de comercio internacional vas a tener una aduana. Si compras y vendes servicios, no, pero si compras y vendes mercancías, te vas a encontrar con la aduana. Y si no la tienes en cuenta, te va a faltar una parte importante en tu bagaje profesional. Sí. 2 puntos: el tener un mínimo de idea y conocimiento, como dices, y 2, recopilando un poco y retomando lo que hemos dicho a lo largo de esta charla, el saber asesorarte y a quién preguntar para cuando tengas esa duda, ese inconveniente, ese problema. Y luego otra cosa, Manu, que estás comentando que me parece muy interesante es que el sector acoge a muchas personas
con diferentes orígenes o diferentes raíces para llegar a trabajar en el sector y que hay muchas posibilidades, porque estamos hablando en este caso contigo, que eres especialista en aduanas, pero podemos encontrar a personas en el ámbito del transporte internacional, en almacenes, trabajando en navieras, trabajando en consignatarias, en forwarders, en empresas productoras, con lo cual las posibilidades son muy grandes y es un sector que, aunque tengamos ahora el boom de la inteligencia artificial, no por ello va a dejar de moverse el mundo. Siempre necesitas personas que puedan aportar valor. Esa sería también mi reflexión, porque creo que es muy interesante poder desarrollarse aquí profesionalmente. Nos preocuparemos el día que inventen el teletransporte. Cuando se pueda teletransportar las cosas. Entonces estarás fastidiado. O sea, estaremos fastidiados porque dices, aquí ya me preocupo de verdad. Igual para la logística ya se ponen las cosas feas. Bastante. Pero mientras tanto... Bueno, ya llegaremos, mucho tendrá que avanzar la inteligencia artificial para llegar al teletransporte. Pues Manu, muchas gracias por participar, por pasarte por el canal. Un auténtico placer que nos hayas podido ayudar y asesorar un poco más sobre materia aduanera. Y a vosotros, los que estáis detrás de la pantalla, muchas gracias por estar ahí. Ha sido un auténtico placer. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, os leo en los comentarios. Deja un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias y un saludo.